Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esto que son relatos en redes. Como en redes, son de mis amigos en redes porque me los mandan por Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y algunos hasta por mi correo. Y otras personas que tienen mi número de teléfono, amigos míos cercanos, me los han contado por medio de WhatsApp. Quiero empezar con el relato que me manda Ana Karen. Dice que ella rescataba palomas y un día rescató una que estaba muy golpeada. Dice que la rescataba pues de que a veces no, un pie quebradito o algo así. Pero en una ocasión rescató una paloma que era negra, totalmente negra. Y pues dice que frente a su casa tenía así como unos coralitos donde los ponían, las cuidaban, y ya que estaban listas para poder volar, pues las soltaban. La gente que pasaba por ahí, las amistades de ella que les tocaba pasar por donde tenían las palomas, pues dicen que ya le habían dicho en ocasión que siempre que pasaban por ahí, pareciera que las palomas les hablaban. En una ocasión, un sobrino de ella llegó y le dijo: tía, cuando pasé por donde están las palomas, pues bien clarito, tía, escuché que me dijeron hola. Bueno, cuando esta paloma negra dice que estaba muy golpeada, que se recuperó y ya podía volar, ellos la soltaron. Entonces le dijo el sobrino: vamos a soltarla. Cuando van a soltarla, cuando levanta el vuelo la paloma, les dice gracias. Se escucha un gracias. El sobrino se asustó y le dijo: bestia, esa es la voz que oí cuando me dijeron hola. Y le dijo ella, para no asustarlo, dice que le dijo: no fue eso. Es que yo tenía mi celular y pareció un gracias del celular. El niño no se quedó muy convencido, el sobrino dice, pero dice que desde que se fue esa paloma negra, las demás palomas dejaron de hablar. O sea, ya nadie le volvió a comentar que se oía que hablaran las palomas. Wow. Muy buen relato, ¿eh? Bueno, mi nombre, pues ya se los dije, es Ramón Rendón y quise empezar con estos relatos. Son dos cortos, porque el que sigue, el del final, es un relato muy bueno. De verdad, quédense, espero sea de su agrado. No les voy a quitar mucho su tiempo, trato de entretenerlos, que es lo que más trato de hacer, de que usted se quede un rato agradable escuchando estas historias que me cuentan mis amigos en redes, ¿verdad? Fíjense, ella es Paola y nos cuenta: en el 2022 viví en una casona muy grande que accedieron a rentarme. Dice que era súper económica porque pues había cosas, estaba como, le faltaban cosas por terminar a la casa, ¿no? Y pues era muy grande. Y dice, yo solo ocupé la cocina y la sala, y la sala pues la usó como para dejar las cosas, así pues como un tipo de alcoba, una covachita. Dice, para cuando llegó a la casa estaba abandonada y era el vivero de paloma. Uy, esta es otra de las palomas. Yo pasaba sola en casa desde la madrugada hasta la noche que llegaba la persona con la que conviví. Dice, mientras él no estaba, yo escuchaba claramente y con eco las voces de hombres y mujeres que murmuraban. Un día seguí las voces y di con que eran unas palomas. Me quiso dar algo, dice que sintió. Dice que ella empezó a comentarlo y no le creían. Cuando llegaba la hora de estar sola, dice que pues en esa casa, dice que le tocaba dormir con auriculares y algún sonido relajante, esos que pone a veces las personas para poder dormir y poder conciliar el sueño. Fíjense cómo hay relación entre estos dos casos. Una asegura que escuchaba palomas que hablaban entre ellas con voces de hombres y de mujeres. La otra persona, las personas le comentaron a ella que ella cuidaba
que sus palomas parecía que hablaban. ¡Wow! Estos relatos sorprendentes de palomas nunca me había nunca me había tocado pues escuchar algo así, ¿verdad? Algo así. Bueno, nuestra amiga Irania nos cuenta: hace 8 años atrás tuve a mi bebé, era una niña. Uno de esos días me levanté a hacer desayuno. En la casa estábamos mi esposa, mi hijo, mi hija y yo. Dice que les dio de desayunar a los hombres porque cada uno tenía partido de fútbol. Dice que eso del fútbol es muy importante contarlo. Dice, los hombres se despidieron y yo vi cuando mi esposo salió de la casa. Y también vi a mi hijo saliendo detrás de su papá. Pero mi hijo se regresa y yo lo vi que entró y lo vi salir de nuevo. En eso mi hija y yo nos dispusimos a desayunar cuando empezamos a escuchar que abrieron la puerta de mi cuarto y luego la puerta del closet. Y luego lo volvieron a cerrar. Volvimos a escuchar que abrieron, cerraron la puerta del cuarto. Dice que tenían un chirrido las puertas. Bueno, dice que se empezó como a molestar porque los ruidos podrían pues despertar al bebé que estaba dormido en la cuna, su cuarto. Dice, luego escuchamos ruidos como que jalaban algo o tiraban cosas y como que algo se arrastraba en el piso. Y en eso se escuchó que volvieron a abrir las puertas del closet. Las aventaron con enojo y pareciera que era con un enojo fuerte como ahora encabronado. Y dije, bueno, este pinche plebe, qué ruidajo trae en el cuarto. Mi hija a la misma vez dijo, ¿qué tanto ruido traen? Y dijo el nombre del hijo. Fue algo muy raro que les pasó, dice, porque las dos nos volteamos a ver como en cámara lenta y dijimos el nombre de mi hijo. No está, se fue a jugar. Algo nos pasó a las dos que no recordábamos que mi hijo se había ido de nuevo. Todo ese rato, las dos estábamos pensando que era mi hijo el que andaba haciendo ruido. Y las dos dijimos, entonces, ¿quién está dentro del cuarto con la niña? En eso se escuchó el llanto muy fuerte de la bebé y salí corriendo de la cocina rumbo a mi cuarto y mi hija detrás de mí. Dice, cuando nosotros íbamos corriendo, escuchamos como si unas patas de un animal muy grande y con alas hubiera estado ahí. Y sí me imagino yo ese ruido. Los movimientos y el ruido de sus patas que hizo para salir del cuarto eran de un animal muy grande. Con eso se asociaban los ruidos como si fuera un avestruz. Y yo bien escuché que brincó por la ventana. Cuando yo iba corriendo por el pasillo dije, lo que sea que brinque por la ventana lo voy a ver porque la ventana quedaba justo cerca del pasillo y la puerta del patio y de ahí no hay salida para ningún otro lado. Pero no. Nada salió y nada brincó por la ventana. Cuando entramos al cuarto, la cuna de la bebé estaba a medio cuarto. La cuna yo la tenía en un espacio en la esquina del cuarto y resultó a la mitad, en el puro centro del cuarto. Una esquina de la cuna se atoró en una manija de las puertas del closet y de ahí ya no la pudieron mover. Por eso era ese ruidaje que traía. Yo pienso que eso, lo que sea que haya estado ahí, estaba jalando la cuna y no podía desatorarla y por eso aventó las puertas con enojo o jaló la cuna con fuerza. La verdad, yo no sabía ni qué pensar, nos cuenta nuestra amiga, ¿no? Irania. Solo sé que un pájaro enorme estaba ahí adentro ese día con la bebé y se la quería llevar. Perdón pero tengo muy reseca la boca ya. Cuenta que fue algo muy raro, porque la hija y ella, que pues estaban como en un trance, se habían quedado pues, petrificadas. Pensaban que pues había sido su hijo y pues resulta que no, ¿verdad? El que estaba ahí. Ya que olvidamos por completo pues que se había ido, dice, cómo lo volvimos a ver dentro. Pero nos borró la cinta después de que él salió de nuevo. Nosotras no captábamos que él ya no estaba en casa. Cuando yo llegué a la casa,
Cuando yo llegué a casa, recién nacidita, todos los días llegaba una ave negra y se paraba en los tendederos. Y yo la espantaba, lo corría. No me gustaba verlo ahí. Ok, en esta parte lo dije muy rápido, pero cuando ella llegó a su casa con la bebé recién nacida, es cuando empezaba a ver el ave. O sea, cuando nació su bebé, fue cuando empezó a mirar el ave. Perdone, perdón. Dice que se paraba en el hilo más lejano. Después lo vio que se paró más cerca, y luego más cerca, y luego más cerca a la puerta, y luego más cerca a la ventana de su cuarto, y luego más cerca a la ventana de la bebé. Era un animal negro grande. Dice que la mamá le decía a ella que probablemente era un chanate. Dice, ese día venía yo saliendo de la cocina y voy por el pasillo rumbo a mi cuarto. Y de repente veo ese animal feo parado en ese hilo justo en la entrada de la casa y me pegué un gran susto. Dice que lo espantó y lo corrió y que dejó que no volviera a pararse ahí cerca de la casa. Pero ese día, de lo del cuarto, ella está seguramente que era un ave enorme y no un chanate o un pequeño pájaro negro nomás, lo que estaba ahí jalando la cuna de su bebé. Muy bueno este relato, y solo para hacer conclusión de este relato, pues ella y su hija fueron partícipes de escuchar estos ruidos, este jaloneo, estos chillidos que se oían. Pues nadie les contó, ellas lo escucharon. Entonces, en ocasiones ya había mirado un pájaro negro que todo el mundo le decía pues que era un chanate. Bueno, creo que hasta aquí, creo que hasta aquí llegamos al final de estos 3 relatos. Muchas gracias Ana Karen, muchas gracias Paola, muchas gracias Irania por contarnos estos relatos. Y pues nada, yo los miro en otro de redes sociales de amigos paranormales. Mi nombre es Ramón Rendón. Deja tu poderoso like, déjame un comentario si te gustó, escríbeme, manda messengers o correos para que me cuentes tu historia y yo relatarla en un video aquí en De Amigos Paranormales en redes sociales. Cuídense mucho y nos miramos.